Saludos y bienvenidos de nuevo a este programa que en IFM Noticias hemos llamado Candidatos en IFM Noticias, un espacio que creamos en el medio cada vez que se acerca el momento de ejercer la democracia en las urnas. Acá no solamente conversamos con quienes aspiran a la presidencia, sino que también dialogamos con todas aquellas personas que están dispuestas a darse una batalla por Colombia desde el recinto de la democracia, el Congreso de la República. Les recordamos que las elecciones al Congreso son primero que las elecciones a la presidencia el próximo 8 de marzo. Hay que salir a votar por quienes tienen en sus manos el poder de las decisiones de los colombianos. Recuerden que la abstención de voto al Congreso de la República es muy alta y esta vez Colombia no se puede equivocar. Entendemos que la conversación está enfocada en el candidato a la presidencia, pero es importantísimo definir a quienes nos van a representar allí, sobre todo porque de ellos también depende un buen gobierno que llegue a la Casa de Nariño. Estamos ya a muy poco de que cese la horrible noche en Colombia de este desgobierno del presidente Gustavo Petro, que tiene a Colombia desencuadernado, pero que sin duda lo vamos a sacar adelante. Hoy vamos a conversar con un candidato al Senado que no es ajeno para ustedes. Él fue alcalde de Sabaneta, elegido como el mejor alcalde del país, y que además puso a Sabaneta segura, que lo que necesita hoy Colombia es recuperar la seguridad y volver a estar tranquilo. Santiago Montoya, bienvenido a IFM Noticias. Muchas gracias, para mí es un placer estar acá con toda la audiencia de IFM Noticias y contigo. Un placer estar acá, muchas gracias por la invitación. Uno de los objetivos principales de este programa de candidatos en IFM Noticias es que la gente aprenda a tomar decisiones informadas. Colombia no está ahora para improvisar, no estamos ahora por votar por el que es tendencia en las redes sociales, por el que nos dijeron que votáramos, por el amigo de este o de aquel, sino por esa persona que definitivamente tiene los valores, la convicción de aportarle al país y sobre todo que sea ética. Entonces, esa pedagogía que entendemos en IFM Noticias, que uno de los problemas más grandes que tiene este país y el mundo entero es la falta de conocimiento, es conocer o recordar a estas personas que están acá. Ahora mencionábamos, usted fue alcalde de Sabaneta, por supuesto que lo recordamos por todo lo que dije ahora, pero me gustaría que fuera usted quien le contara o que le recordara a la gente que nos ve y que nos lee por IFM Noticias quién es Santiago Montoya. Bueno, yo soy un papá de 3 hijos, esposo de una mujer hace 18 años, hijo de unos padres trabajadores, que tuvo la oportunidad de ser alcalde de Sabaneta y demostrar que había una dirigencia política capaz de hacer lo que muchos otros prometieron y no lograron hacer, no quisieron hacer, y que por la desidia política también dejaron que Sabaneta se convirtiera en un municipio caótico en temas de movilidad, en temas de seguridad y sobre todo en temas de espacio público. Llegamos nosotros al municipio de Sabaneta como alcalde y llega la pandemia y otro reto tremendo, superado. Logramos sacar indicadores muy importantes, salvar y proteger la vida de un montón de ciudadanos de Sabaneta, pero a la par empezamos a trabajar en los proyectos estratégicos, la movilidad, espacio público y el más importante, la seguridad para los sabaneteños. Hoy por hoy, Sabaneta es el municipio más seguro del país, con el mayor número de cámaras por metro cuadrado del país, de última tecnología, y eso pues obviamente se refleja en la confianza de la gente, en la confianza de los inversionistas y en la tranquilidad de la gente caminar por el territorio, confiados de que el municipio, su alcalde, su parte administrativa los está cuidando. Y bueno, tú sabes que eso es fundamental para que un territorio se desarrolle. Hoy las cifras nos respaldan en Sabaneta, llevamos más de 700 días sin un homicidio por sicariato. Han tenido episodios, pero o por intolerancia o por otros fenómenos de violencia intrafamiliar, pero por sicariato no. Y hurto a personas ha disminuido a unas cifras increíbles, hurto a comercio, y eso se logra por haber invertido en tecnología, por haber creído que como un elemento fundamental de esa seguridad era la tecnología, una inversión superior a los 20.000 millones de pesos, y eso me tiene, obviamente, muy satisfecho, pero además orgulloso de haber demostrado que sí se podía. Hoy estamos construyendo la ampliación de la carrera 43, que es la avenida del Poblado, está en ejecución. Hoy la gente de Sabaneta disfruta de más espacio público. ¿Saben por qué? Porque no nos dio miedo tomar decisiones, no nos dio miedo dar un salto a las decisiones que todo el tiempo estuvieron represadas en el consejo. Tuve un consejo que me apoyó y yo soy un hombre que se atreve.
así como ahora me atrevo a ser candidato al Senado de la República por el Partido Liberal, a recorrer este país sin miedo, a proponerle mi nombre a los ciudadanos y seguro de que vamos a ganar. Me encantó cómo inició usted la conversación cuando le pregunté quién es Santiago Montoya, porque empezó hablando desde el ser, desde esa parte humana. Hoy en día tendemos a que nos preguntan quiénes somos y lo primero que contestamos es el rol que estamos desempeñando o la profesión, y esto es un tema temporal. Colombia necesita volver a lo esencial, Colombia necesita recuperar los valores, que la ética, el respeto y la tolerancia no sea un lujo, es una locura. ¿No le parece que estamos viviendo como el país al revés? Se aplaude al que grita detrás de una pantalla, sobre todo ahora en el Congreso de la República, y ya voy a entrar ahí, y se mira con sospecha al que hace las cosas bien. Entonces me parece maravilloso que usted haya iniciado hablando de quién es usted, que además haya indicado que es papá, esposo, porque los niños y los jóvenes, y voy a seguir por ahí, no son el futuro del país, son el presente de este país, y hoy en día los estamos sacando de la conversación, los juzgamos, no les estamos dando las oportunidades. Yo diría que les hemos fallado como sociedad, y son ellos los que son más reacios a hablar de política. Usted sin duda me imagino que protegerá a los niños y a los jóvenes si llega al Congreso de la República. Por supuesto, muchos de pronto no saben, pero soy cristiano, yo profeso la fe cristiana y soy un enorme y profundamente convencido de que la familia hay que restablecerla como el núcleo fundamental, y eso pareciera una frase clichésuda y no es así. Nosotros hemos visto cómo a través de las leyes y de las decisiones de los dirigentes políticos de este país han empezado a degradar la familia, la importancia de la familia. Y eso tiene efectos no solamente sociales, sino económicos. Eso tiene efectos en las pensiones de los ciudadanos. Eso tiene efectos en la consolidación de este país como un país de avanzada. De hecho, llevamos cerca de 8 años donde hay menos nacimientos de niños y más muertes en Colombia, y eso va a tener un efecto en 10 años. Ahora, ¿por qué mezclé todo eso? Porque la familia la estamos mirando como algo simplemente accesorio. No, es lo fundamental. Nosotros los políticos tomamos decisiones de hoy para impactar las próximas generaciones. ¿Qué país le vamos a dejar a los que vienen? ¿Y qué país estamos construyendo para los que no han nacido? ¿Cuál es el territorio que nosotros hoy estamos construyendo para ellos? Mi premisa siendo alcalde de Sabaneta era esa. Miren, a lo mejor con lo que hay hoy en Sabaneta, los que estamos con eso nos terminamos de crear y vivimos. Pero las decisiones que estamos tomando hoy y que yo tomé hace 6 años eran las que hoy le ofrecen mejores condiciones a los que vienen. Claro que sí, lo logramos. Lo logramos. Y eso es lo que el Congreso de la República tiene que tener primero a la hora de tomar cualquier decisión y aprobar cualquier ley. Un ejemplo, hace poco vimos en el Congreso una discusión de si aprobaban o no la castración para niños menores de 18 años. Y eso fue un debate nacional. Y ninguno de los que estuvo ahí al frente, de los que promovió eso, logró calcular el impacto que se iba a tener en las próximas generaciones, la degradación, las aberraciones que se iban a cometer con eso. Afortunadamente hubo congresistas que se pararon muy duro en ese tema y lograron tumbar el proyecto. Pero mira lo que se viene discutiendo en el país. Nada, la familia tiene que ser lo primero para tomar cualquier decisión de lo que nosotros vamos a hacer en el Congreso de la República. Esa es una pregunta obligada mía, sobre todo cuando entrevistamos a candidatos a la presidencia, porque preocupa que dentro de sus planes de gobierno muy pocos, creo que contados con una mano, tienen a los niños y a los jóvenes ahí, que por supuesto son el centro de la familia, y uno dice, bueno, pero si esos son los que están heredando este país, ¿qué les estamos dejando realmente? Ahora hablábamos de vivir ese mundo al revés. El Congreso de la República necesita volver a ser protagonista, pero protagonista desde el respeto, de no pararse allá a debatir ideas a los gritos, a las groserías, pues no aprender. Yo digo que a Colombia le falta mucho diálogo social, porque no sabemos conversar en medio de las diferencias, tildamos como enemigo al que piensa distinto, y además el congresista necesita volver a entender que ese rol que representa hay que ejercerlo con dignidad y hay que ejercerlo a la altura, con respeto. ¿Qué opina usted de esto y cómo mantendría usted un diálogo social? Pues, y si hay que hacer una oposición, pues que se haga de manera respetuosa y responsable. Mira, si tú analizas quiénes hacen parte hoy del Congreso de la República y sobre todo los congresistas de la coalición de gobierno,
son los congresistas que estuvieron en ese momento en que incendiaron el país. Estuvieron en las marchas, en la primera línea. Claro, porque De se hecho, premia las apoyaron, exacto. las financiaron. Si tú ves quiénes hacen parte de eso, pues uno inmediatamente identifica el perfil de quienes están en el Congreso de la República. Inclusive algunos que hoy se hacen ver antipetristas, pero votaron por él, lo apoyaron y estuvieron al frente de la elección de este presidente. Uno se cuestiona mucho eso. Ahora, nosotros queremos llegar con una propuesta con mucho carácter, por supuesto, pero con estudio, con método, con la capacidad de que ya fuimos probados y sabemos realmente qué es lo que la gente está esperando que se diga en ese Congreso, cómo nosotros realmente le vamos a proponer soluciones y vamos a discutir sobre lo fundamental de lo que está pasando hoy en el país, cómo lo vamos a recibir, porque lo estamos recibiendo con una coyuntura enorme en temas de salud, en temas de pensión, una reforma laboral que los efectos no se están viendo hoy, los vamos a ver en 4 o 5 años, un aumento de un salario mínimo que todos sabemos las implicaciones. De hecho, hoy este gobierno está en un problema ni el berraco, mirando cómo contiene los efectos de ese incremento. Y yo sí quiero ser un senador de esos que se destaque por la altura de la discusión, por la firmeza de sus propuestas, pero sobre todo por lo mucho que tenemos para aportarle al país. Hay que elevar el nivel del debate porque estamos dando unas conversaciones muy bajas realmente que preocupan hoy en día. Si usted me escuchó al inicio de esta entrevista, yo hablé un montón de la importancia de ponerle atención a las elecciones al Congreso, porque están en un segundo plano. Los colombianos estamos ahora enfocados en la elección al presidente, que entiendo perfectamente las razones de por qué estamos ahí, pero el Congreso, pues como yo digo, debe ser protagonista y el 8 de marzo tenemos una misión muy grande y una abstención de voto que bajar, por supuesto. Y la oficina de ustedes, cuando no están sesionando, pues es el territorio, recorrer el país en su caso, que si llega al Senado. Yo quisiera saber qué le ha dicho la gente cuando ha conversado con ellos. ¿Están conectados realmente con el Congreso? ¿Están conectados realmente con lo que va a pasar el 8 de marzo? ¿Están siendo conscientes de esa decisión tan importante que tienen en sus manos? Mira, la lectura es la siguiente. El 98% de las personas a las que yo le pregunto si recuerda por quién votó hace 4 años, dice que no. No lo recuerda. Y si lo recuerda no sabe quién es tampoco, porque le dijeron por quién votaba. Exactamente. Y inclusive a quienes recuerdan por quién votaron, les pregunto si han seguido el proceso de su congresista y se han dado cuenta cómo votó los proyectos más importantes de este cuatrenio y no tienen ni idea. La gente está desconectada de la elección y yo les he dicho y les he preguntado lo siguiente, que si me pueden dar una sola cosa, que me permita identificar si algo de lo que se elige en el Congreso o se vota en el Congreso o se debate en el Congreso no tiene que ver con ellos. Y la respuesta es que todo tiene que ver con el ciudadano. Todo lo que pasa en el Congreso de la República tiene que ver con los ciudadanos, inclusive hasta con sus mascotas. Todo. Por eso digo que ustedes tienen en sus manos las decisiones de los colombianos. Y la gente está desconectada de eso. Yo he hecho ese ejercicio. Ahora, les decimos también, miren, hay que hacer un voto muy responsable en estas elecciones y de hecho un voto castigo. ¿Ustedes por qué no se han cuestionado quiénes de los congresistas de este país se prestaron para el desastre de este gobierno? ¿Cuáles fueron los congresistas que aprobaron, promovieron y respaldaron las iniciativas y las reformas de este gobierno? Yo creo que ese es un punto en el que hay que detenerse como ciudadano, porque yo sigo siendo ciudadano y me cuestiono mucho, sobre todo que se pintaron de petristas en Bogotá y vienen al territorio a decir que no. La gente no, de hecho creo que abusan de la inteligencia de la gente, insultan al ciudadano cuando se pintan de una cosa que no son. Eso es muy importante porque
A mí me choca cuando dicen que los gobernantes, es como dejarle las decisiones a los gobernantes o a los cogobernantes, no, el colombiano desde donde esté puede sumar en esa transformación y es tan culpable, como usted lo dijo cuando se equivocan, que el mismo gobernante o cogobernante. Usted sabe, además debemos hacer control, usted sabe cuál fue el éxito, por ejemplo, de lo que ocurrió con el exalcalde e imputado Daniel Quintero Calle, además de los medios de comunicación como IFM Noticias, El Colombiano, también fue la veeduría ciudadana, los ciudadanos quienes fueron capaces de levantar la mano y decir, acá hay unas alertas prendidas, a esto le tenemos que poner la lupa, porque el ciudadano tiene una responsabilidad tremenda en eso y no nos podemos volver a equivocar. Enorme, por eso la invitación es a que este 8 de marzo sean muy conscientes de la decisión que se va a tomar, cuál es el Congreso que vamos a llevar, para que tome decisiones por 52 millones de colombianos, por el futuro de nuestro país, inclusive por los que no han nacido. Esa frase a veces suena muy gaseosa, pero es cierta. Las decisiones de hoy van a impactar a los colombianos que aún no han nacido, y esa es la mayor responsabilidad que tenemos como dirigentes políticos. Si usted llega al Congreso de la República, si los colombianos le dan ese voto de confianza y llega a ser senador el próximo 8 de marzo en estas elecciones tan fundamentales, ¿a qué le diría usted que no dentro del Congreso? Mira, una de las cosas que hemos discutido como equipo político es que no vamos a apoyar una reforma tributaria que siga clavándole más impuestos a los empresarios. Nosotros, por el contrario, creemos que si le vamos a liberar espacio a los empresarios en temas tributarios, tranquilamente le podríamos trasladar mayor beneficio a los empleados. Hay que revertir eso. Ahora la gente dirá, claro, es que estos defienden al sector empresario, a los privados, a los ricos. También, es que ellos generan el 95% del empleo formal del país. Ellos son los que generan el tributo para que funcione el sector público. Y fortalecen el tejido social, además. Por supuesto. Ahora, también estamos de acuerdo en que si se ha de aprobar una reforma tributaria, y esto va a quedar grabado y me encanta, si se ha de crear o de aprobar una reforma tributaria, es una que vaya y persiga a los evasores, a los que le han hecho el quite al tributo. De hecho, lo que no puede seguir pasando es una reforma tributaria que le cargue más impuestos a los que sí pagan. Eso es un absurdo de las últimas reformas, de todas. Le clavan más impuestos es a los que sí han pagado. Las verdaderas reformas tributarias tienen que ir es por los que nunca han pagado, le han hecho el quite al tributo o lo han evadido, o le pagan menos de lo que deberían pagar. Lo otro, que es un tema que yo vengo tocando en varios escenarios, yo creo que este país tiene que hablar seriamente de una reforma carcelaria. Miren, con los impuestos de los colombianos no podemos seguir alimentando y cuidando a todos los presos de este país que han atentado contra los ciudadanos, que se han metido con nuestras familias. ¿No le digo que vivimos el mundo al revés? Exacto. Yo creo que esa discusión este país ya tiene la madurez para tenerla. Esa discusión hay que darla en el Congreso. ¿Qué vamos a hacer con la enorme cantidad de presos que de hecho no nos caben en las cárceles? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Y ellos cómo van a compensar a los ciudadanos? No solamente por el daño generado, sino para que se sostengan donde están. Van a trabajar, van a ser productivos, sus familias los van a sostener. Pero esa discusión hay que darla. También me voy a encargar de algo que padecí, yo lo padecí, y fue el tema de la salud. Yo no sé si recuerden que yo algún día me pegué una emberracada en el hospital de Sabaneta, esa fue muy famosa, pero todo eso me permitió conocer que los hospitales públicos compiten de una manera desigual con los hospitales privados. Y yo creo que hoy una de las grandes reformas que tiene que tener el sistema es que tengan las herramientas los hospitales públicos para competir en igualdad de condiciones, ¿sí? ¿Cómo le llega la plata a los hospitales? No que se quite la intermediación de las EPS, es vital, es necesaria. Lo venían haciendo bien, aunque había muchas cosas por mejorar, pero yo creo que esa es otra de las grandes discusiones que vamos a tener. Es que el hospital es público, ya está. El hospital es municipal, que tenga herramientas, que tenga recursos. No hay uno solo de los hospitales públicos de este país que no viva con afugias
porque no le pagan, porque depende de las EPS o porque depende de los giros de la gobernación o del municipio o de muy esporádico un giro que le hagan desde el gobierno nacional. Yo creo que ahí hay que concentrar la próxima discusión. ¿Qué piensa usted de la constituyente, de esa cortina de humo que nos ha querido meter el gobierno nacional para después salir a decir que no lo dejaron gobernar? Porque pues sin duda eso ni hay tiempo ni va a pasar y pues no tiene lógica alguna, pienso yo, ¿no? Miren, yo creo que este presidente actual y quienes lo aplauden como focas abusan de la inteligencia, insultan la inteligencia de la gente, ellos se burlan de la gente. Un día dicen una cosa, mañana dicen otra y montan en mil cortinas de humo, como tú lo acabas de decir. Yo creo que este país con la constitución que tiene funciona. Okay. Hagamos que se cumpla. Y esa debe ser, digamos, la postura de nosotros los demócratas, de nosotros los que defendemos la independencia de poderes, de nosotros los que defendemos la fuerza pública. No. Con la que hay es suficiente. Apliquémosla. Pero lo que sí es cierto y hay que decirle a la gente es que este gobierno y quienes lo aplauden quieren una constituyente para construir una constitución de bolsillo, a su amaño, que los beneficie a ellos para perpetuarse en el poder. Vengan, no se dejen insultar. Ellos están abusando de pronto de la ignorancia en estos temas de muchas personas o de lo que ellos son capaces de construir en sus narrativas, que son muy tesos. Eso hay que reconocérselos. Ellos saben envolver a la gente y meterles unos cuentos que de hecho son los cuentos que hoy tienen tan dividido al país. En IFM Noticias hemos cogido algo como ritual, una costumbre ya que tenemos en el medio, porque pues sin duda Colombia está totalmente desencuadernado. Ustedes tendrán una labor titánica si llega usted al Congreso de la República con una lista interminable de retos y de desafíos que los colombianos sin duda pues es inevitable que a veces caigamos en ese discurso del pesimismo, que estemos asustados, que haya incertidumbre, que haya un ambiente de tensión, sobre todo por un año tan importante y tan relevante para Colombia que es este 2026, pero hay algo que no podemos perder y es la esperanza. No se puede dejar de creer, no podemos dejar de confiar y de entender que Colombia ha sido un país resiliente toda su vida, que Colombia ha tejido una historia a partir de la resiliencia, de la valentía, que Colombia es más que un gobierno, que Colombia es más que un presidente. Entonces, ¿cuál sería ese mensaje de esperanza que usted le dejaría hoy a los colombianos? Miren, que esta noche oscura va a pasar, que este señor, gracias a Dios, ya se va. Ya va a cesar la horrible noche, quedan menos de 200 días, un poquito, ahí vamos. Los estamos contando. Acá tenemos el conteo regresivo hace ya un tiempo. Así es. Y que, miren, uno hace un recorrido por todo el país y se da cuenta que la gente buena es toda. Los que son malos y están interesados en que a este país le vaya mal son una minoría que no es ni el 1%. Y ellos no pueden marcar el destino de este país. Somos más los que estamos interesados en seguir viviendo en este país, en seguir produciendo en este país, en seguir generando oportunidades en este país, pero lo más lindo, estamos interesados en morir aquí, defendiendo este territorio. Así que tranquilos, el 8 de marzo es un primer momento donde hay que elegir un Congreso que esté a la altura de las discusiones de este país y bueno, en mayo nos encargaremos de elegir un presidente que realmente represente la altura, la dignidad de los colombianos. No se les puede olvidar, mi número es el 11 del Partido Liberal y me encantaría tener ese respaldo ciudadano. Santiago Montoya, papá, esposo, exalcalde de Sabaneta y ahora aspirando al Senado de la República este próximo 8 de marzo, cuando los colombianos tenemos la responsabilidad ética, social y de seguir aportándole a la democracia y de elegir un buen Congreso de la República. Muchísimas gracias por venir a IFM Noticias, acá siempre bienvenido. Gracias por seguir construyendo y pues nada, esperemos volvernos a encontrar en una próxima oportunidad. No, a ustedes muchísimas gracias, un saludo a todos los que nos ven a través de este programa y bueno, con toda, muchas gracias por la invitación. Junto a esta entrevista, ustedes desde ifmnoticias.com, nuestras redes sociales, IFM Play y demás podrán encontrar el perfil completo de Santiago Montoya para que recuerden quién es él, qué ha hecho, qué hace y sobre todo qué está dispuesto a hacer por este país. Recuerden seguirnos en nuestras plataformas digitales, tenemos programación 24/7 donde ustedes van a poder ver a todos aquellos candidatos que ya han pasado. Llevamos 40 candidatos presidenciales entrevistados a la fecha de hoy, estamos a 15 de enero del 2026 y del Congreso pues ya vamos
en más de 10 candidatos entrevistados y seguiremos haciendo este ejercicio para fortalecer, aportar a la democracia, porque entendemos que el periodismo no solamente informa, sino que genera conciencia, hace pedagogía y por supuesto incentiva a los verdaderos cambios de país. Hasta luego.